Buenos días, qué gusto poder verlos a cada uno de ustedes. Gracias a Dios por este domingo que nos permite meditar en su palabra, entonar algunos cantos, adorar al Señor. Gracias al Señor por eso. Es una bendición de parte de Dios. Amén. A veces este tipo de cosas no las sabemos apreciar hasta el momento en el que no podemos hacerlas por una u otra circunstancia. Temas de enfermedad, temas de, no sé, muchas cosas que cuando no podemos estar en la iglesia y regresamos, ese tipo de cosas verdaderamente se vuelven muy valiosas. Así que bienvenidos. Para quien nos acompañe por primera o segunda vez, vi a algunas personas que nos visitan. Déjenme presentarme. Mi nombre es Eli Cázares. Soy uno de los dos pastores junto con el pastor Julio que estamos sirviendo aquí en esta iglesia desde hace ya 9 años por gracia de Dios. Y quiero invitarte a que abras tu Biblia en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, por favor. Que yo recuerde, puedo estar equivocado, pero que yo recuerde, en estos 9 años que tenemos como iglesia, creo que no habíamos predicado Gálatas. Y si lo predicamos, tal vez fue en los primeros años, porque no me acuerdo. Tiendo a olvidarme de lo que pasó ayer, entonces imagínense, no recuerdo qué pasó hace años, pero esta es una carta, mis hermanos, realmente asombrosa. Déjenme dar una pequeña introducción, recapitulación. Hace 8 días comenzamos a estudiar la serie a los Gálatas, considerada por muchos como la primer carta del apóstol Pablo que escribió dentro de sus 13 cartas en el Nuevo Testamento. 14 si tú consideras que Hebreos es de autoría del apóstol Pablo, pero 13 específicamente de las que llevan su nombre. Y esta carta, mis hermanos, a diferencia de otras, comienza, diría yo, bastante fuerte. Hace 8 días lo pudimos ver. El apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia gentil, es decir, una iglesia que no proviene, que su sangre no es judía, hebrea, una iglesia gentil que tristemente ha sido influenciada por falsos hermanos que buscaban no solo desacreditar el ministerio de Pablo, sino también su mensaje. Estos falsos hermanos estaban tratando de enseñar a la gente un falso evangelio. ¿Qué es un falso evangelio? Un evangelio por obras. Ahora, lo interesante de la carta a los Gálatas es que si bien ellos decían o creían ser cristianos, porque muy probablemente estos falsos hermanos vinieron desde Jerusalén, en donde comenzó la iglesia cristiana, es probable que estos individuos conocían muy bien a los apóstoles, a los 12 apóstoles, pero en algún momento estos grupos se desviaron de la fe para enseñar que si bien Cristo y su muerte eran importantes, no era suficiente. Al punto de que estos judaizantes afirmaban que los gentiles, aquellos que no provinieran del linaje hebreo, debían seguir las tradiciones y leyes mosaicas, es decir, debían circuncidarse, debían evitar comer ciertas cosas, incluso juntarse con ciertas personas. De lo contrario, ellos no iban a ser salvos. Es decir, vivir como judíos a pesar de ser gentiles. Y mis hermanos, esto es realmente peligroso, porque lo que estos grupos de personas estaban haciendo era restarle poder, autoridad, supremacía a la obra de Cristo. Lo que estos grupos de personas estaban diciendo con sus acciones era: Cristo está bien que creas en Él, pero necesitas algo más para ser salvo. Y este grupo de personas había llegado a la región de Galacia. Recuerden lo que vimos hace 8 días con el pastor Julio. Galacia no es una ciudad como tal, sino una región, un conjunto de varios poblados. Y estos falsos hermanos habían llegado a esta región para desacreditar no solo al apóstol Pablo, sino su mensaje. Por esa razón el apóstol Pablo, y quiero que vayas conmigo a Gálatas, esta es solo una introducción, comienza diciendo esto en Gálatas capítulo 1:1. Pablo, apóstol, no de parte de hombre, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos. Es muy probable que los judaizantes seguramente estaban afirmando que el título de apóstol de Pablo no era válido.
Piensa en esto. Si este grupo de personas venían desde Jerusalén, ellos conocían a los verdaderos apóstoles, los que sí fueron nombrados por Jesús. Y probablemente estos judaizantes, como no vieron a Pablo entre todo el círculo de Jesús, dijeron, este no es de ellos. Este hombre simplemente se ha colgado un título que nadie le ha dado. Y buscaban desacreditar su ministerio. Por esa razón Pablo comienza diciendo, apóstol, no por parte o no de parte de hombre, sino mediante Jesucristo. A pesar de que este grupo de personas quería desacreditar el evangelio, enseñando un falso evangelio, un evangelio que no era de Cristo, un evangelio humano. Ahora, aquí debería de surgir una pregunta para todos, y es, si este grupo de personas estaba enseñando un falso evangelio, ¿cuál es el verdadero evangelio? ¿Verdad? Es importante que sepamos eso también. ¿Cuál es o qué es el evangelio? No sé si tú sabías esto, pero quiero decírtelo rápidamente. La palabra evangelio proviene de una palabra griega que se conoce como evangelión, que normalmente se traduce como una buena noticia o un buen mensaje. Recuerda esta palabra, evangelión. Por ejemplo, en la Grecia antigua, esta palabra se utilizaba para describir un suceso sumamente importante y alegre, como por ejemplo una victoria militar. Imagínate al ejército llegando a su nación, dando voces de júbilo, gritando evangelión, buenas noticias, hemos vencido. También se utilizaba cuando un bebé de la realeza nacía. Este bebé nacía y el rey y los súbditos comenzaban a gritar evangelión, una gran noticia, porque estaba sucediendo algo único. Y dentro del cristianismo, mis hermanos, comenzó a usarse esta palabra. Es decir, el cristianismo no la inventó, simplemente la agregó a su vocabulario para utilizarla refiriéndose a la buena noticia de Jesús. Entonces, ¿cómo definimos el evangelio? Nosotros en Doxa tenemos una definición breve, considero, pero profunda, que nos ayuda a entender un poco lo que es el evangelio. El evangelio son las buenas noticias de lo que Dios hizo y está haciendo a través de la vida, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo para proveer salvación a nosotros los pecadores. Lo voy a repetir una vez más. El evangelio son las buenas noticias de lo que Dios hizo, pero sigue haciendo a través de la vida perfecta, de la muerte sacrificial, de la resurrección victoriosa y de la ascensión gloriosa de nuestro Señor Jesucristo para proveer salvación ¿a quiénes? A nosotros, a los pecadores necesitados de gracia. Es decir, el evangelio, mis hermanos, es la excelente noticia de que cada uno de nosotros, cada ser humano, no podía salvarse de su propia maldad. Somos pecadores, inmerecedores de gracia. Pero Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario para darnos una salvación que no merecíamos. El evangelio nos muestra que nadie ni nada puede salvarnos sino solo Cristo. Por esa razón Juan en sus capítulos dice, Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida, Cristo es la puerta, Cristo es la escalera, Cristo es el único que nos lleva al Padre. Amén. Y una vez dicho eso, comencemos con el sermón. He titulado este sermón con el nombre de La autenticidad del evangelio. Una revelación divina. Y antes de leer el pasaje, Gálatas 1, versículo 11 al 24, quiero invitarte a que podamos orar y que podamos reconocer nuestra necesidad de Dios. Padre, gracias en esta mañana hermosa que tú nos regalas, Señor. Aún a pesar del calor que pueden estar sintiendo algunos de mis hermanos, gracias, Señor, porque tenemos este sol que tú nos lo regalas, que nos da energía, que da vida. Señor, gracias porque tú eres bueno y porque permites que podamos meditar en tu palabra. Ayúdanos, por favor. Habla a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos guíe a toda verdad. Muchas veces no entendemos, Señor, lo que tu voluntad y tu palabra quiere decirnos, pero tu Espíritu Santo, Señor, nos guiará a esa verdad. En Cristo Jesús oramos. Amén.
Amén. Gálatas capítulo 1, versículos 11 al 24, al final del capítulo. Lee conmigo lo que dice la palabra del Señor. Pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces, 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea, que eran de Cristo. Ellos solían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por causa de mí. Este será el pasaje en el que estaremos meditando durante estos minutos para terminar el capítulo 1 de la carta a los Gálatas. Y en esta mañana, mis hermanos, quiero que pensemos en esta sección en 3 partes, en 3 ideas que considero yo nos van a poder ayudar a entender un poco más lo que el pasaje está tratando de decir. Y estas 3 ideas están unidas precisamente por la palabra evangelio o la expresión evangelio, y las vas a poder ver en tu pantalla. Número 1, he titulado la primera idea como: el verdadero evangelio no proviene de hombres. El verdadero evangelio no proviene de hombres. Número 2, el verdadero evangelio transforma vidas. Número 3, el verdadero evangelio no se contradice. El verdadero evangelio no proviene de hombres, transforma vidas, no se contradice. Eso es lo que quiero que podamos ver a través de este pasaje. Así que ve conmigo a la primera idea del versículo 11 al versículo 12, la cual titulé: el verdadero evangelio no proviene de hombres. Rápidamente, lee conmigo una vez más los versículos 11 y 12, lo que dice el apóstol Pablo. Presta atención: pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Hay algo que me llama mucho la atención en las primeras palabras del apóstol Pablo, que gracias a Dios de algún modo esto nos da esperanza a todos los creyentes que en algún momento hemos dudado, ya sea de nuestra fe, de la palabra, o hemos tenido dudas acerca de algo en específico. Mira cómo comienza diciendo el apóstol Pablo: quiero que sepan, hermanos. A pesar de que el apóstol Pablo anteriormente les estaba diciendo: me maravillo de ustedes. ¿Es en serio lo que están haciendo? Se están desviando del verdadero evangelio. A lo mejor muchos de nosotros con nuestro cristianismo reformado hubiéramos dicho: apóstatas, gentiles, fuera de la iglesia. Pero el apóstol Pablo está hablándoles todavía a estos hermanos, a pesar de que estaban teniendo dudas y estaban confundidos. Hermanos, esto es increíble y es hermoso, mis hermanos, porque esto nos da esperanza. El Señor no desecha a la primera. El Señor es paciente. Pero además de eso, quiero que veas junto conmigo cómo Pablo había recibido una revelación. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 9. Una revelación de parte de Cristo mismo. Jesús mismo se le había aparecido en el camino a Damasco cuando él quería ir a buscar cristianos a la ciudad para arrastrarlos y arrestarlos. Esto era lo que el apóstol Pablo creía. Esto era lo que el apóstol Pablo defendía por muchos años. Sus padres, abuelos, antepasados habían creído que el judaísmo era la verdad, la religión que te acercaba a Dios por medio de comportamientos, tradiciones, obediencia, ritos. Para los judíos, mis hermanos, las tradiciones eran lo más importante.
y sin ellas, ellos no podían ser aceptados por Dios. Tradiciones y leyes como la ley mosaica, las leyes las purezas rituales, leyes de sacrificio, culto, leyes de Shabbat. No sé si tú lo sabías, pero aproximadamente 613 leyes. Más de 600 leyes que ellos tenían que obedecer. Y esto era lo que los judaizantes, muchas gracias, estaban tratando de enseñar a los de Gálatas. Es más, ve conmigo a Hechos capítulo 15, versículo 1. Rápidamente, ve conmigo a Hechos 15, 1 y mira lo que dice la palabra del Señor. Hechos 15, 1. Algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, ¿qué dicen? Ok, aquí está muy claro lo que este grupo de personas creían. Si ustedes no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. ¿Te das cuenta? Un evangelio por obras. Ellos podían ganar la salvación por hacer cosas. Es decir, lo que había dicho al principio, Cristo está bien, su muerte fue buena, la cruz estuvo bien, pero no es suficiente. Necesitas más, además de eso. Necesitas seguir al pie de la letra con lo que las tradiciones y la ley de Moisés dice para que verdaderamente puedas ser salvo. Y mis hermanos, esto va totalmente en contra de lo que la Escritura enseña. Es más, esto es una herejía que va en contra del cristianismo, de Cristo mismo. Por esa razón Pablo está tan enojado. Por esa razón Pablo está desanimado, preocupado, porque él está escuchando que dentro de la iglesia hay personas que están predicando esto. Necesitas hacer cosas para que Dios te acepte, y si no haces esas cosas, Dios te va a rechazar. Mientras que el evangelio de Jesucristo busca librarnos precisamente de ritos y tradiciones, de salvación por obras. Mientras que el evangelio de Cristo busca librarnos de la idea de que somos tan buenos y realmente buenos como para salvarnos, este grupo de personas estaba enseñando un evangelio que se podía ganar. Es más, a mí me llama mucho la atención cómo el apóstol Pablo en el versículo 1 defiende su apostolado, pero en el versículo 4 del capítulo 1 inmediatamente pone lo que es el evangelio. Gálatas capítulo 1 versículo 4. Cristo mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto es el evangelio, mis hermanos. Cristo dándose por pecadores y merecedores de gracia. Y ahora, de nueva cuenta, el apóstol Pablo en el versículo 11 en adelante vuelve a tomar la idea que ya había mencionado en el versículo 9 y 10. ¿Qué dicen estos versículos? Estos versículos prácticamente dicen que el apóstol Pablo está defendiendo su ministerio que no fue dado por hombres. Y de hecho, él no está tratando de agradar a hombres. ¿Lo ves en el versículo 10 específicamente? ¿Busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Nota conmigo la repetición de esta expresión, hombres, hombres. En el versículo 1, en el versículo 10, 3 veces. En el versículo 11, de nueva cuenta. En repetidas ocasiones se utiliza este término. Y él está diciendo, mis hermanos, el evangelio que yo predico, el que yo recibí, no me fue dado por hombres. Quiero que veas cómo de nueva cuenta el apóstol Pablo está tratando de defender el mensaje que él traía. Porque si los judaizantes estaban atacándolo a él, también estaban desacreditando lo que Pablo enseñaba. ¿Me explico? Piénsalo de este modo. Cuando una persona que nosotros conocemos, su testimonio queda manchado, su reputación de algún modo queda manchada por algo, muchas veces a pesar de que lo que esté diciendo es verdad, ¿qué hacemos? Lo desechamos. Es como, ya no me importa escuchar lo que tengas que decir. Esto pasa siempre, todo el tiempo. Y el apóstol Pablo era consciente de eso, y el apóstol Pablo defendió su ministerio, no porque él estuviera orgulloso de ser un apóstol. De hecho, en varias ocasiones el apóstol Pablo dice, el más pequeño de los apóstoles ni siquiera debería de llevar ese título.
Pero él está defendiendo su apostolado porque si no lo defiende, su ministerio quedaría en duda, su mensaje. Lo que podemos ver en estos primeros versículos es que el apostolado de Pablo le fue dado por Jesucristo, al igual que a los 12 apóstoles, ¿cierto? Probablemente los judaizantes estaban haciendo dudar a los gentiles de que lo que Pablo estaba enseñando no era lo correcto. Porque como él no era un apóstol con su título oficial por Cristo, porque esto también es interesante. Cuando Pablo iba camino a Damasco, él iba con un grupo de personas, dice la palabra de Dios. Pero a lo mejor ese testimonio no era válido con los judaizantes para que estas personas y el mismo Pablo dijeran, a mí Cristo se me apareció en persona. Y los judaizantes dudaban, no, ese título no es verdadero. Los otros apóstoles sí, pero el tuyo no. Y si a eso agregamos que Pablo tampoco, de acuerdo a este capítulo, no conocía a Pedro, no conocía a Juan, no conocía a ninguno de los otros apóstoles, los judaizantes bien pudieron haber dicho, Jesús no lo nombró. Es más, este hombre ni siquiera estuvo en la resurrección de Cristo. Pero recordemos que Hechos capítulo 9 nos muestra que Pablo vio a un Cristo resucitado. Amén. Pablo fue testigo. Así que el apóstol sabe el peligro que este grupo de personas que se habían infiltrado podían ocasionar. Esta iglesia gentil, mis hermanos, no tenía toda la escritura que fue inspirada por Dios. Ellos no conocían en su totalidad lo que Mateo, Marcos, Lucas y Juan habían escrito o escribirían algunos sobre Jesús. Ellos solo tenían una parte oral de lo que Pablo les había compartido. Y esos falsos maestros a los cuales Pablo dice que caigan bajo maldición o sean malditos, estaban tratando de convencer de que necesitamos más cosas además de Cristo. Para este grupo de personas, y sé que lo estoy repitiendo, llevo más de 5 o 6 veces repitiéndolo, pero quiero que quede claro para nosotros. Para este grupo de personas, el hecho de creer en Jesús no es suficiente. Por esa razón, el apóstol Pablo dice, el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre. A diferencia del evangelio de estos judaizantes, a diferencia de la enseñanza de este grupo de personas, el evangelio de Cristo no proviene por medio de filosofías como la griega, la egipcia o la romana. No proviene de la reflexión del interior para buscar ser una mejor persona. No proviene de un sueño que alguien tuvo en donde un ángel llamado Moroni se le apareció y le dio tablas de oro que contenían una nueva revelación. No. Como si Dios se hubiera equivocado en su primera revelación y entonces tuviera que hacer otra. No. Pablo está diciendo el creador, el rey del universo, el eterno, el gran yo soy, se me apareció y me dio a conocer su evangelio. Ahora, ¿por qué esto es tan importante para nosotros? ¿Por qué es importante para Pablo y para la iglesia de Gálatas? Porque ellos debían entender, mis hermanos, que lo que ellos habían recibido era divino, era humano. Perdón, no era humano, no era de conocimiento humano simplemente. No eran ritos, no eran reglas que con el paso del tiempo la gente tenía que hacer para ser salva. No. Estos hombres estaban siguiendo reglas humanas que solo los hacía aparentar ser buenas personas, pero su corazón no había sido transformado. ¿Sabes? Y aquí creo que una buena reflexión para nosotros puede ser en esta mañana, ¿qué es lo que tú y yo estamos creyendo? Porque con muchos de ustedes yo he estado junto por muchos años, por varios años. Y algunos de ustedes tengo el gusto de conocerlos hace medio año, hace unos meses. Hoy acabo de conocer a algunos de ustedes. Pero déjame preguntarte, ¿qué estás creyendo? ¿De dónde viene el mensaje que crees y que predicas? ¿Verdaderamente predicamos a un Cristo resucitado que venció a la muerte? ¿Verdaderamente confiamos en que este evangelio, escucha esto, es suficiente para salvar a los pecadores necesitados de gracia?
O a veces queremos agregarle algo más. ¿De dónde proviene lo que predicamos? ¿Es de Cristo o de los hombres? ¿Cuál es el fin de lo que buscamos cuando predicamos? ¿Has pensado en eso? ¿Que Cristo sea exaltado o que nosotros seamos exaltados? Como lo dice el apóstol Pablo en el versículo 9, ¿buscamos agradar a los hombres o buscamos suavizar el mensaje? Por amor a Cristo y su evangelio, estamos dispuestos a corregir el error doctrinal, aun sabiendo que esto nos puede traer problemas con algunos. Si tú y yo pensamos un poco, Pablo predica un evangelio que incomoda, claro que sí. El evangelio no es agradable para todos, mis hermanos. El evangelio no es aceptado por todos. ¿Por qué crees o por cómo vemos esto en la escritura? Vemos a los apóstoles, vemos a Pablo siendo apedreado, corrido de algunos lugares, porque la gente, a pesar de que el mensaje de salvación es lo más valioso que el ser humano puede recibir, muchos no lo aceptan. Y en lugar de eso, hay grupos de personas, muchos, que comienzan a crear sus propios evangelios. Ideas como ámate a ti mismo para que después puedas amar a los demás como es debido. Busca tu propia felicidad. Nadie más te puede hacer feliz sino tú mismo, tú misma. Ideas como, ¿para qué ir a la iglesia? Dios está en todas partes. No necesitas una comunidad. Solo te atrasan. Tu crecimiento no es igual. Te lastiman. Hablan de ti. No los necesitas. Solo necesitas a Dios. Ese y muchos otros falsos evangelios, mis hermanos, falsas ideas, pueden llegar a nuestro corazón sin que nos demos cuenta. Pero el apóstol Pablo está afirmando, hermanos, el evangelio que yo les prediqué, el evangelio que ustedes recibieron, no proviene de hombres, proviene de Dios. Pero este evangelio, además de que proviene de Dios, también es un evangelio que muestra ser verdadero, porque a diferencia de los demás, este evangelio trae una transformación, trae un cambio genuino. Y esto es precisamente el punto número 2 que quiero que tú y yo podamos ver. El verdadero evangelio transforma vidas. Versículos 13 al 17, aunque solo leeremos 13 y 14. Ve conmigo, versículos 13 y 14, por favor. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Si el evangelio que Pablo predicaba no era de hombres, mis hermanos, ni le fue enseñado por hombres, ni fue un sueño, ni una ilusión, ese evangelio tenía que verse vivo de alguna manera. Ese evangelio tenía que verse reflejado en la vida del apóstol Pablo. Y por esa razón, él de nueva cuenta, así como lo hizo en Hechos en 2 ocasiones, ahora vuelve a contar su testimonio. Porque Pablo está diciendo, yo vi al Cristo resucitado, se me había mostrado, me dejó ciego al ver su gloria. Pero Pablo afirma que ese encuentro con Jesús, mis hermanos, lo cambió radicalmente, lo cambió totalmente. Este evangelio que era verdadero no se quedó en mera información adquirida, no trajo solamente reglas, no trajo tradiciones, no, trajo una transformación real en el corazón, en las acciones, en la vida del apóstol Pablo. Observa conmigo en estos versículos cómo él ya lo había hecho antes en Hechos. El apóstol Pablo da su testimonio de cómo era su vida sin Cristo y con Cristo. Y él dice, lo estoy parafraseando, mi vida estaba llena de reglas, de tradiciones, una vida rectamente según los estándares del hombre. Es más, ustedes acaban de leer junto conmigo que él prácticamente está diciendo, y no es algo para jactarse, sino para dejar en claro a los Gálatas que él ya había recorrido ese camino. Él está diciendo, yo aventajaba a mis contemporáneos, casi es como yo era mejor que ellos. Ellos se creían mejores en reglas, tradiciones, yo me las sabía de memoria. Ellos procuraban obedecer el Shabbat, yo lo hacía más que ellos. Ellos buscaban hacer ciertas cosas para agradar a Dios, yo lo hacía mejor que ellos.
La iglesia de Gálatas había escuchado que Pablo era un perseguidor. Ellos no lo conocían, pero habían escuchado seguramente su testimonio, tal vez por Pablo o por otros. Y conocían lo que Pablo era capaz de hacer. Y observa conmigo cómo él les dice, esto era lo que yo hacía antes. Pablo conocía muy bien lo que los falsos maestros enseñaban, porque él era uno de ellos anteriormente, mis hermanos. ¿Notas conmigo cómo, a pesar de que el apóstol Pablo habla de reglas, tradiciones, cosas para seguir, al mismo tiempo podemos ver por su testimonio que su corazón estaba lleno de odio? Había odio hacia quienes no pensaban igual que él. ¿Te das cuenta de eso, cierto? Al punto de que no le importaba destruir, utiliza esta palabra, querer destruir a la iglesia y meter en prisión o asesinar o aprobar el asesinato de alguien que no creyera como él cree. Este odio en su corazón, esta pasión por destruir a quienes pensaban diferente a él, sin duda, mis hermanos, yo creo que nos puede ayudar a reflexionar en nuestros propios corazones. Déjame preguntarte algo. ¿Qué hay en tu corazón hacia las personas que piensan distinto a ti? ¿Qué hay realmente en tu corazón hacia las personas que no tienen los mismos ideales, los mismos valores, la misma forma de pensar que tú? ¿Qué pasa cuando un testigo de Jehová busca hablar contigo de lo que ellos creen? ¿Qué haces? ¿Aprovechas la puerta para hablarles, recibirlos, invitarlos a comer, invitarles a tomar un café para aprovechar y evangelizarlos? ¿O simplemente los rechazas y dices, estos son herejes y estos no merecen mi tiempo? ¿Qué haces? ¿Qué hay en tu corazón cuando ves personas que dicen tener una preferencia sexual distinta a la tuya, distinta a la tuya y distinta a la que Dios les ha dado? ¿Muestras compasión? ¿Te duele realmente en el corazón? ¿Te lamentas porque sabes que su eternidad está en juego? O una de dos, los rechazas completamente y solo te alejas diciendo que son unos degenerados pervertidos, merecedores de la ira de Dios. O bien te inclinas del otro lado de la balanza diciendo, love is love, amor es amor. Se aman, se respetan muchas veces más que otras parejas que conozco. Cualquiera de los dos pensamientos está mal. Y Pablo está mostrando en Gálatas capítulo 1, que a pesar de que él estaba lleno de reglas, tradiciones, Biblia, escritura, su corazón estaba lleno de odio. Esto era lo que Pablo estaba diciendo, mis hermanos. Versículo 14, yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Es prácticamente como si Pablo estuviera diciendo, Gálatas, entiendan por favor, yo ya viví esto. No recorran el camino que no les va a servir. Yo ya pasé por esto, escúchenme. Es más, ve conmigo a Filipenses capítulo 3, versículos 4 y 7, porque aquí el apóstol Pablo es aún más específico sobre su tradición, sobre su judaísmo. Filipenses 3, 4 al 7. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, aunque yo mismo podría confiar en mí, en mis conocimientos, en lo que yo he aprendido. Si algún otro cree tener motivos para confiar en la carne, yo mucho más. ¿Te das cuenta? El apóstol Pablo no está usando estos versículos o estas palabras para creerse. Está utilizando estas palabras para decirle a la gente, entiende, esto no te va a funcionar. Versículo 5, circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo, dice Pablo, lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo, de Cristo. Esta era su antigua manera de vivir.
Pero mis hermanos, nada de esto les sirvió. Es decir, para transformarlo, claro que era útil y ahorita vamos a ver eso, pero nada de esto lo transformó realmente, nada de eso cambió su corazón, porque su corazón, de acuerdo a Gálatas capítulo 1, estaba alejado de Dios. Por favor, recordemos esto, mis hermanos. Aprenderse las escrituras solamente no transforma a nadie. Satanás conoce mejor las escrituras que nosotros. Venir a una iglesia y estar sirviendo en esa iglesia no transforma corazones. Bautizarse, tomar la Santa Cena, convivir con otros cristianos, realizar prácticas que los cristianos hacen no te hace cristiano. ¿Te digo algo? Ser pastor de una iglesia no te hace cristiano. No importa que sea una iglesia chica o una iglesia grande, nada de eso transforma a la gente. Y no estoy diciendo que no debemos conocer las escrituras ni venir a la iglesia. No, todo lo contrario, debemos conocerlas y muy bien. Pero Pablo está queriendo enfocar la atención de la iglesia de Gálatas a Cristo, a Jesús. Y por esa razón, mira lo que dice en el versículo 15 y 16. Pero cuando Dios, ¿te das cuenta? Esos peros siempre son hermosos en la Biblia, en la Escritura. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, dice, no consulté enseguida con carne y sangre. Pero cuando Dios, las tradiciones, las reglas no estaban funcionando para cambiar el corazón de Pablo, no estaba sirviendo eso, pero cuando Dios, dice Pablo, cuando Él tuvo misericordia de mí, cuando Dios tuvo misericordia de nosotros, mis hermanos, nuestra vida no fue igual. ¿Verdad que no? ¿Quién eras tú antes de Cristo? ¿Quién eras? ¿Eras alguien que maldecía? ¿Eras un borracho? ¿Eras un depravado? ¿Eras un ladrón? ¿Eras un mentiroso? ¿Eras una chismosa? ¿Quién eras? ¿Quién eras? Pero cuando Dios quiso cambiar nuestro corazón y tuvo a bien salvarnos sin merecerlo, fue cuando se dio un cambio genuino. Cuando Dios, incluso dice el apóstol Pablo, desde el vientre de mi madre. ¿Te acuerdas que vimos hace unas semanas el tema de la elección incondicional? Pablo lo está mencionando aquí. Pablo ni siquiera había nacido y Dios ya lo había escogido para ser su siervo. Y cuando llegó el momento en Hechos capítulo 9, Dios decidió que era el tiempo del apóstol Pablo. Cuando Cristo lo detuvo, lo confrontó y éste lo vio en su gloria, su vida, mis hermanos, cambió para siempre. Pablo lo vio, lo escuchó y fue tan claro, dice él, que no hubo necesidad de consultarlo con los demás apóstoles de inmediato. Fue tan claro para él lo que vio y lo que escuchó, y fue tan claro para él la transformación que hubo en su corazón, que no hubo necesidad de consultarlo. Y claro, mis hermanos, esto no significa que Pablo no tenía necesidad de aprender algo más, no. Probablemente Pablo está refutando la idea de los judaizantes de que Pablo solo estaba repitiendo lo que había escuchado de otros. Sigue conmigo esta idea, por favor. Si bien los judaizantes estaban diciendo el título de apóstol de este hombre no es genuino, posiblemente también estos hombres estaban diciendo lo que Pablo está predicando simplemente lo escuchó de alguien más. Y Pablo está diciendo no, yo no consulté con carne y sangre, no fui inmediatamente. Es más, lo veremos en unos minutos, pero Pablo habla de un periodo de tiempo de 3 años. 3 años, mis hermanos, que tuvo la revelación de Cristo al momento de conocer a los apóstoles. Pero quiero que en este segundo punto, mis hermanos, tú y yo podamos ver el cambio que Pablo tuvo a causa del evangelio. Pero ¿sabes qué también es lo asombroso de esto? Que al mismo tiempo, quiero que tú y yo podamos ver cómo el conocimiento, la experiencia de Pablo no fue desechada por Dios. ¿Te das cuenta de eso? Al contrario,
Fue algo que Dios usó para expandir su reino. El conocimiento de Pablo fue usado para la gloria de Dios. Su necedad, su terquedad, su pasión, su celo fueron ahora enfocados de manera perfecta en la cruz de Cristo. Jesús como el Señor y Salvador. ¿Sabes? Muchas veces muchos de nosotros tenemos cosas que cuando no las tenemos bien enfocadas se vuelven pecaminosas. Muchos de nosotros somos necios, somos tercos, somos testarudos para algunas cosas que no son buenas, que no nos ayudan. Pero cuando ese tipo de cosas pueden ser usadas por Cristo, por su evangelio, wow, qué hermoso es lo que el Señor puede hacer a través de eso. Muchos de ustedes parecen a veces pericos hablando. Les encanta hablar y son muy buenos hablando. Son muy buenos en relacionarse con otras personas. Son muy buenos para crear amistades. ¿Te imaginas eso que tú tienes usado para la gloria de Dios? En donde el Señor te use a ti para conectar con otras personas, para amar a otras personas, para predicarle a otras personas. Eso es algo increíble que el Señor puede hacer. Yo pienso en esto. ¿Cuánto daño había hecho el apóstol Pablo a la iglesia? La respuesta es mucho. Mucho daño. ¿Por qué Dios no exterminó a Pablo desde el vientre de su madre? Porque Dios usaría al apóstol y lo transformaría. Dios usaría aún las circunstancias pecaminosas, no solo de Pablo, sino en la historia de la humanidad. Dios las ha utilizado. Ojo con esto. No estoy diciendo que Dios provoque el pecado. Estoy diciendo que Dios usa aún las circunstancias pecaminosas del hombre. ¿Te doy unos ejemplos? José y sus hermanos. ¿Qué querían hacer José y sus hermanos? Querían matarlo y terminaron vendiéndolo. ¿Y eso fue algo malo? Claro que sí, fue algo pecaminoso. ¿Pero qué hizo Dios? Volteó la tortilla y usó eso pecaminoso y malo para salvar a su pueblo Israel de morir de una hambruna. Moisés y la muerte de los infantes. ¿Recuerdas la historia? La madre de Moisés tuvo que meterlo en una cesta, meterlo al río, porque Faraón quería asesinar o Faraón mandó a asesinar a todos los niños pequeños. ¿Eso es malo? Claro, es terrible. ¿Pero qué fue lo que hizo Dios? Volteó la tortilla. Y aún en medio de ese pecado y de esa maldad que estaba rodeando a Moisés y a su familia, Moisés fue a dar con la hija de Faraón. ¿Recuerdas la historia de Esther? ¿Quién fue Esther? Fue una mujer que concursó por quedarse como la reina del rey. Ella seguramente no quería, probablemente no quería, pero las cosas se dieron así. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Usó eso para que ella hablara con el rey, para que ella intercediera con el rey y todo su pueblo se salvara. Si tú y yo pensamos en la vida del apóstol Pablo, mis hermanos, Pablo encarceló y fue culpable seguramente de la muerte de muchos cristianos. Pero Dios, siendo soberano, aún ante la maldad de Pablo, usó todo ese conocimiento, esa pasión y esa autoridad ahora en el evangelio. Y esto es precisamente lo que Pablo está haciendo. Pablo está defendiendo el evangelio. Por eso Pablo dice, yo me maravillo. A lo mejor Pablo está diciendo, yo cuando he leído Gálatas y lo he leído con algunos hombres de la iglesia, a veces pienso, no sé si Pablo, esto ya es una percepción mía, lo está diciendo verdaderamente en serio o como para picarle el orgullo a los Gálatas al decir, no sé si lo que hice fue en vano. A ver, explícame tú. ¿Es en vano o no es en vano? ¿Entiendes o no entiendes? Algo así me parece que el apóstol Pablo está diciendo. Pero mis hermanos, lo que vemos en esta segunda idea, antes de pasar a la tercera y última, es que el cambio de este hombre fue real. No fueron apariencias. No fue momentáneo de una o 2 semanas. Fue algo que perduró siempre. Es también evidente en ti y en mí el cambio que el evangelio ha producido. ¿Ves en ti maneras visibles de la transformación que Dios ha hecho en tu corazón?
¿Verdaderamente hay un cambio en tu corazón hacia Cristo, hacia su palabra? Ve conmigo ahora a la tercera y última idea de nuestro pasaje. Si recuerdas, la primera idea la titulé El verdadero evangelio no proviene de hombres. La segunda idea, el verdadero evangelio transforma vidas. Y la tercera idea, el verdadero evangelio no se contradice. Este punto es realmente breve, pero quiero que lo toquemos también. Versículos 18 al 24. Dice el apóstol Pablo: entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. El apóstol Pablo, en su testimonio, afirma que pasó un buen tiempo. De hecho, cuando vamos a Hechos capítulo 9, 23, no vamos a ir ahorita, pero en Hechos capítulo 9, 23, el autor de Hechos, que es el doctor Lucas, dice: muchos días después, Pablo fue a Jerusalén. Bueno, estos son los muchos días después. Pablo viaja a Jerusalén, conoce a Pedro, y de hecho esta palabra me llamó la atención porque en su traducción la palabra conocer a Pedro en esta traducción tiene que ver con alguien que quiere saber o quiere tener información sobre la otra persona. No solamente es como conocer de que, conozco a una persona, no, sino querer saber quién es, qué es lo que piensa. Es como un poco más profunda esa palabra. Y para ese entonces, mis hermanos, los apóstoles y aún la iglesia de Jerusalén, seguramente ya habían escuchado de Pablo. Ya habían pasado 3 años. Es más, mira lo que encontramos en Hechos capítulo 9, versículo 26 al 27, lo vas a ver en pantalla. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían. ¿Por qué será? No creyendo que era discípulo. Pero Bernabé, ¿recuerdas quién es Bernabé? El hijo de consolación de Hechos capítulo 4 me parece. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Pablo nunca había conocido a Pedro antes, ni Pedro a Pablo, evidentemente. Nunca antes se habían sentado a platicar del evangelio. Incluso podemos ver a los cristianos de Jerusalén que pensaban que era una trampa. No, se nos hace que se está haciendo pasar por cristiano para meternos a una casa y que supuestamente estemos orando, leyendo la palabra y vámonos a la cárcel. ¿Quiénes de nosotros no haríamos eso? Varios de nosotros. Pero no es así. Ahora Pablo está mostrando una transformación real. En ese tiempo vemos que Pedro, de hecho dice la palabra misma que pasaron 15 días, ¿cierto? 15 días. Y es muy probable que en esos 15 días Pedro y Pablo estuvieron hablando el uno al otro, aunque yo considero más Pedro a Pablo hablándole de su experiencia del Señor, porque Pedro era muy amigo de Jesús, contándole a Pablo cómo era Jesús, lo que Jesús enseñaba. Y lo asombroso de esto, mis hermanos, es que si tú y yo vemos que en Hechos capítulo 9, el apóstol Pablo, una vez que llegó a Jerusalén, dice la palabra, él estaba predicando a los judíos helenistas, es decir, a los judíos nativos de ahí. Y Pedro nunca lo corrigió. Pedro nunca contradijo es la palabra, sí, ¿verdad? Contradijo lo que Pablo estaba predicando. Pedro jamás, o lo vemos, al menos no vemos en las escrituras, que Pedro dijo, oye, Pablo, solo eso que acabas de decir, eso no. Lo demás sí, pero eso quita. No, mis hermanos. Pedro y Pablo estuvieron hablando por varios días. Pedro y los otros apóstoles o los que estaban escucharon a Pablo predicando el evangelio. Es más, esto lo vamos a ver en la siguiente semana y quiero que vayas conmigo a Gálatas capítulo 2, solamente para que podamos tener referencia. Gálatas 2:6, mira lo que dice la palabra, lo que está diciendo Pablo: y de aquellos que tenían reputación de ser algo, está hablando de los apóstoles, lo que eran nada me importa, Dios no hace acepción de personas, pues bien los que tenían reputación nada me enseñaron.
Ahora, en una primera lectura podríamos pensar que Pablo tan arrogante, como que nada me enseñaron, no me importa quiénes sean. No, lo que Pablo está hablando justo es precisamente que en Cristo todos somos iguales. Pero Pablo está diciendo, estos hermanos no tenían que enseñarme nada porque el evangelio que ambos grupos tenían no se contradecían. El mensaje que compartían mis hermanos era el mismo. Lo mismo que sucedió cuando Pablo conoció a Pedro, de hecho fue lo mismo que sucedió cuando conoció a Santiago. Aquí mismo está diciendo Santiago, el hermano menor, el hermano del Señor. Ahora, solo rápidamente, no sé si tú recuerdas, pero entre los 12 discípulos había 2 Santiagos, ¿recuerdas? Bueno, no es ninguno de esos 2 Santiagos, es otro Santiago. O Jacobo, mejor dicho, aquí como aparece en Gálatas. Este Jacobo es el Santiago que escribe su carta. Y es este mismo Santiago que en Marcos, por ejemplo, no creía en Jesucristo, que creía que estaba loco. Es ese mismo. Pero una vez que ve al Cristo resucitado, cree en él. Y después de un tiempo se vuelve el líder de la iglesia. Es más, el mismo apóstol Pablo en Gálatas, al hablar de este Santiago o de Jacobo, lo considera como una columna de la iglesia, al igual que Pedro. Y este Santiago o Jacobo, que es el mismo, no contradicen, no detienen el mensaje de Pablo. Pero no solamente sucede con ellos dos, sucede con la iglesia. También, mira lo que dice el apóstol Pablo, versículo 21, después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Ellos solían decir, ellos solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por causa de mí. La iglesia misma, mis hermanos, daba gloria a Dios por Pablo, porque el mensaje de Pablo no se contradecía con el de Cristo. Este evangelio que había transformado vidas, miles de vidas, y aún incluida la vida de Pablo, y que sigue transformando vidas, mis hermanos. Este evangelio que es único y que es divino porque es de Cristo, no debe contradecirse. Iglesia, lo que Pablo está diciéndole a los Gálatas sigue vigente para nosotros. El evangelio en el cual nosotros creemos y en el cual predicamos no es de hombres, mis hermanos. No fue que alguien se lo inventó simplemente porque sonaba bonito. El evangelio en el que creemos es la vida misma de Cristo, el Señor, el amo del universo, el creador de los cielos, el eterno. Este es el verdadero evangelio, porque Cristo es verdadero. Este evangelio, mis hermanos, no son solo palabras, son palabras de vida eterna que transforman los corazones de pecadores necesitados de Cristo. Este evangelio que tú y yo predicamos cambió para siempre la vida de Pablo. Este evangelio cambió para siempre la vida de miles, de cientos de miles y millones de personas a lo largo de la historia. Y hoy, mis hermanos, hoy tiene el poder para seguir transformando los corazones. Ha cambiado mi vida. Ha cambiado tu vida y puede cambiar la vida de aquellas personas que muchas veces han decidido rechazar a Cristo. Esto es lo que hace un verdadero evangelio. Un evangelio moralista, legalista, puede cambiar algunas actitudes, algunos comportamientos por un periodo de tiempo, pero nunca, mis hermanos, nunca transformará corazones. ¿Es este el evangelio en el que creemos? ¿Realmente está transformando tu vida, tus palabras, tus intenciones? La gente que te conocía anteriormente puede decir, ¿qué le ha pasado? Él o ella está irreconocible, algo le pasó, no es la misma persona. ¿Eso está ocurriendo contigo? ¿Hay coherencia entre lo que enseñas o crees y lo que vives? Porque aquí nosotros podemos entrar en un peligro, mis hermanos. Tal vez nosotros estamos tergiversando el evangelio no con nuestras acciones, no con nuestras palabras,
pero sí con nuestras acciones. Podemos estar diciendo, sí, Cristo es el Señor y Él es mi todo. Sí, Cristo es suficiente para mí. Él es mi gozo, es mi plenitud. Pero muchas veces podemos estar buscando gozo y plenitud en otras cosas que no son Cristo, que no son su evangelio, que no se encuentran en su palabra. Y al igual que la iglesia de Gálatas, debemos de tener cuidado. Así que déjame concluir con esto, por favor. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, ni por nuestras obras de justicia. Por esa razón teníamos la necesidad de un Salvador. Este Salvador debía ser perfecto en todo, pero además debía ser divino para así satisfacer completamente la ira de Dios. Este Salvador fue anunciado y predestinado desde la eternidad y su nombre es Jesucristo, hombre, y Jesucristo, Dios. Hombre y Dios, dos naturalezas en su ser, en su persona, lo que se conoce como la unión hipostática, no 50% y 50%, no, totalmente hombre, totalmente Dios, 100% hombre, 100% Dios. Y es a través de este Salvador, mis hermanos, que cualquier persona que venga a Él en arrepentimiento puede ser salva. El Evangelio nos enseña, tal como lo leímos hace un momento en Hechos capítulo 4, versículo 12, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto, mis hermanos, es el Evangelio. Y esto es lo que tú y yo debemos abrazar más fuerte que nunca. Porque hoy en día nuestra sociedad, hoy en día las personas que están alrededor y nuestros propios pensamientos pueden llevarnos a creer que hay otros evangelios aparte del de Cristo. Que el Señor nos ayude a creer y a vivir en este evangelio que Pablo predicaba. Amén. Ponte de pie, por favor, familia.